Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer estar contigo transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y pues te doy la más cordial bienvenida a este programa que todas las noches tienes una cita conmigo para hablar sobre sexualidad. Hoy vamos a hablar sobre sexualidad responsable y como te lo decía anteriormente, pues para hablar de estos términos tenemos que hablar sobre la enseñanza que tiende a desarrollar la comprensión de los aspectos más importantes que tienen que ver con el desarrollo de nuestra sexualidad. Y bueno, lo vamos a desarrollar a lo largo del programa. ¿Cuáles son esos aspectos, no? Tanto lo físico, lo mental, lo emocional, lo social, lo económico, lo psicológico, lo relacional. Bien, tantos aspectos tan importantes que pues esa es la tarea, la misión y la idea de que podamos llevarte todas las noches un poquito o un mucho de lo que viene siendo el desarrollo de la sexualidad. Temas que de repente no nos hablaron, no nos dijeron, se dieron por entendidos y pues llegamos a un punto determinado donde nos damos cuenta en el que tenemos que aprender por nosotros mismos y no seguir única y exclusivamente las pautas que siguieron nuestras familias de origen o nuestros padres. Así es que hoy vamos a hablar sobre sexualidad responsable. Te invito a que me acompañes y que te comuniques con nosotros para externarnos tus ideas, tus comentarios, tus dudas al 31 22 42 00 y 31 22 42 66. También nuestro WhatsApp para que nos mandes un mensaje al 33 18 80 76 41. Agradezco a todo el equipo que hace posible este programa, a Karen Escamilla en la producción, a Juan Ruiz, que está el día de hoy en los controles, muchas gracias. Y como te mencionaba, yo soy el doctor Gilberto Martínez, que agradece también en esta ocasión su presencia en el programa a la licenciada en psicología Yolanda Méndez. Ella es psicóloga, especialista en sexualidad, autoestima, psicoterapia familiar, dinámica de la familia, adicciones, intervención en crisis, etcétera, entre tantas cosas más. Yolanda, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gilberto, buenas noches. Bien, gracias. Gracias por invitarme al programa. No, pues muchas gracias a ti por estar aquí en Zona G y ser parte también pues de esta experiencia de enseñanza y de aprendizaje y de retroalimentación en donde podemos tener este espacio para llegar a muchas personas que les pueda mover un poquito esta reflexión de cómo viven su sexualidad responsable. El día de hoy el tema es, ¿vives una sexualidad responsable? ¿Cómo podemos iniciar el abordaje para definir una sexualidad responsable? Bueno, empezaríamos por lo que es sexualidad, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí hablaríamos de la sexualidad entendida en el aspecto integral, y esto comprende pues toda la dimensión psicológica, la dimensión biológica, toda la forma como nos relacionamos, cómo hablamos. Esto viene siendo en el aspecto integral lo que es sexualidad. Entonces empezaríamos por abordarla desde allí y luego ver qué tanto nosotros cuidamos esta parte, qué tanto la vivimos sanamente. Uh-huh. Bien, eso vendría siendo la parte de la sexualidad. Y bueno, ¿qué tanto nuestra cultura nos permite ser conscientes de nuestra sexualidad para que nosotros podamos llevarla y encauzarla de una manera responsable? Y fíjate que qué tema tan interesante, porque al menos a mí en la época que me tocó durante la niñez, la adolescencia, que es cuando tú empiezas a entender todo esto, pues poco que se nos hablaba al respecto. Y entonces cada quien la íbamos entendiendo como Dios nos daba a entender. Uh-huh. Algo muy complejo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente se necesita entenderla, tener una base, saber de qué estás hablando para entonces poderla manejar. Uh-huh. Bien, ahora nosotros, los que somos en una generación que ya pasamos después de los 30,
vivimos pues una educación sexual que no era muy clara, no era lo suficientemente específica para entender que la sexualidad tiene que ver con la vida misma, sino que muchas veces la sexualidad era vista de una manera pues como con mucho miedo, como con mucho temor a que si la conocíamos, preguntábamos, la sentíamos y deja tú de eso, la disfrutábamos, entonces íbamos a recibir un castigo, íbamos a recibir algo que no iba a ser negativo. Pero los tiempos actuales nos invitan a salir de esa educación para conocer algo más. ¿Qué sería lo que tendríamos que conocer para apropiarnos de nuestra propia sexualidad? Pues yo creo que tendríamos que entendernos como personas para iniciar, como entender que esta es una parte bella en el ser humano y una parte que si tú la puedes desarrollar sanamente, te va a hacer crecer como ser humano. Creo que es una parte que debe integrar el ser humano. Uh-huh. ¿Y cuáles serían esas partes que conformarían la sexualidad para podernos nosotros desarrollar como seres humanos integrales? Fíjate, yo creo que lo que tú decías es verdad, o sea, nosotros fuimos educados con muchos tabús, haciéndonos sentir esta parte como una parte incluso a veces hasta sucia, ¿no? Uh-huh. Que creo que los padres, pues trataban de cuidarnos y esa era como la forma como de, si lo haces es pecado, y entonces era una parte que difícilmente después se podía desarrollar, ¿no? Uh-huh. Costaba trabajo y en consulta a mí me tocó ver muchas mujeres que una vez que ya iniciaban sus relaciones matrimoniales, pues era como difícil poderse dar en esta parte cuando se tenían tantos mensajes tan negativos al respecto. Uh-huh. Entonces sí, muchos tabús, mucha desinformación o poca información o incluso nada, porque los padres no hablaban de esos temas, poco hablaban. Sí, inclusive esa parte de no hablar nos hablaba de que el tema no se debía de hablar, ¿no? Sí, exacto, o sea, en el momento que no se trataba y no se abordaba como algo natural, entonces se sobreentendía que no era algo bueno. Uh-huh. Y así se vivía, ¿no? Entonces era complicado integrar esta parte. Uh-huh. Sí, bueno, y ¿cómo la cultura ha influido en que nosotros no hablemos de la sexualidad de una manera abierta, de una manera positiva, pero sobre todo de una manera realista? En esta forma, ¿no? Como estigmatizando cosas, haciéndolas sentir como no buenas, no positivas, cuando debería de ser todo lo contrario. En la medida que conozcas algo, pues entonces lo puedes manejar. Entonces yo creo que sí, se hace necesario como abordar el tema, que los padres lo hablen con sus hijos, que se hable de una forma natural, iniciando desde cómo nombrar las partes del cuerpo humano, ¿no? Uh-huh. Como para estas partes hay como tantos calificativos y no se dice como realmente son, hablándolo naturalmente. Sí, definitivamente ahí se dicen partes nobles y bueno, que yo sepa, los dentro de la nobleza y de la realeza, en otros países que existen este tipo de monarquías o de jerarquías, tienen muchos nombres. Así ¿no? es. Entonces, las partes nobles no tienen ni siquiera un nombre propio. Al pene no le podemos llamar pene, a la vulva no le podemos llamar vulva. Hay cosas tan, catastróficas como decirle colita, te lavas bien la colita. Y entonces vemos desarrollos pues, impresionantes en el área de la cibernética, en el área de la tecnología, en el área de las ciencias, pero en el área del cuerpo humano todavía le seguimos llamando colita. La colita de atrás o la colita de adelante. Y eso a mí me parece sorprendente, como que hay un desfase en este desarrollo donde la sexualidad
sigue quedando nuevamente atrapada en estos mitos del pasado, en donde no se nos permite ponerle nombre propio a una parte importantísima de nuestro cuerpo, que es precisamente nuestros genitales. Vamos a nuestra primera pausa comercial, si me lo permites, Yolanda, para dar paso a que pues nuestro amable auditorio pues también comente, ¿no? Cómo ha vivido su sexualidad. La sexualidad que vive es todavía aquella que le dijeron sus padres, o sea, tus papás te dijeron que eso no se debe de hablar y tú sigues sin hablar, o de alguna manera tú te has, entre comillas, brincado las trancas y te has decidido, has propuesto tener una sexualidad mucho más auténtica, personal y que te lleve a través del conocimiento al ejercicio precisamente de tu sexualidad responsable. Bueno, pues llámanos, dinos tus opiniones, qué piensas al respecto, marca al 3122-4200, 3122-4266, o si no, nos puedes llamar o nos puedes mandar un mensaje vía WhatsApp al 3318 80 76 41. Vamos a un corte comercial. Estás en Zona G. Bien, pues seguimos aquí en el programa platicando con la invitada Yolanda Méndez. Tenemos un mensaje, dice: saludos a la invitada de su hijo Carlos Fregoso. Hola, Carlos, gracias. Excelente, muy bien. Oye, qué padre que tu hijo te vea hablando de estos términos, de estos temas. A mí también me da mucho gusto cuando mis hijos me acompañan a las conferencias, a los talleres, a los programas de radio, de televisión que me invitan, porque pues, no tenemos por qué avergonzarnos de hablar de estos temas. Y si usted, amigo y amiga radioescucha, es papá o es mamá, es importantísimo, fundamental que aprendamos a quitarnos todas las telarañas que nos enseñaron y que nos ahí pusieron nuestras generaciones anteriores, que nos impide hablar de la sexualidad como algo natural. Entonces, pues mira, qué padre, qué rico, y gracias, Carlos, por comunicarte y por estarnos escuchando. Sí, sí. Yolanda, ¿qué claves hay que ofrecer para tener una educación sexual responsable? Mira, yo lo que he visto hoy en día en los chicos, fíjate, efectivamente creo que ellos ya nos dan clases y ya nos dieron la vuelta, porque ahora ellos hablan de los temas más libremente y a mí me parece bien. Solamente que lo que yo he apreciado pues en los chicos que luego asisten a consulta, que tal vez nos estemos yendo al otro extremo. Y entonces ahora es, ok, ejerzo mi sexualidad y es válido, pero muchas veces lo hacen sin responsabilidad. Entonces, bueno, es esta parte de cuidar la parte de tu autoestima, de integrarlo a la persona. Y entonces es, yo decido en qué momento y con quién, ¿verdad? Y mínimo pues que sea que estén enamorados, que realmente se quieran y se aprecien como personas, para que no se vuelva en algo instintivo, sino que sea algo que aporte a la persona. Uh-huh. Y fíjate que aquí estás tomando temas, híjole, mano, que de mucha riqueza para poderlos deshebrar, ¿no? Como esa carne deshebrada que después tome un jugo y un sabor muy sabroso. Fíjate que cuando yo hablo con chavos, cuando me invitan a hablar así a diferentes universidades, les hago mucho la diferencia de lo que tiene que ver con el amor y el enamoramiento. El enamoramiento es una pérdida de esta identidad personal y nos fundimos en el otro como alguien. Te vas a volcar en el otro. Exactamente. Sí. Entonces yo les digo, a ver, cuidado, si ustedes van a tomar la decisión de tener relaciones sexuales por estar enamorados, aguas, porque los vamos a tener con una persona en la cual tenemos que saber primero, ¿sí? Y ser conscientes que nuestro cuerpo, nuestras sensaciones y nuestras reacciones son producto de nuestra responsabilidad. O sea,
que lo que yo siento va a ir en camino a que la elección que yo tenga para producir o para elegir un comportamiento tiene que ver conmigo. Sí, y eso sí se da así, por lo menos en enamoramiento, fíjate, pero luego sucede que, por ejemplo, se van al antro y cuánta gente no de allí, de ahí se van a otro lado. Y la gente ni siquiera se conoce, entonces es algo que se hace instintivo y ahí se pierde totalmente el ser de persona, ¿no? Y ni hablar de todo lo que puede como suceder a partir de eso, porque ni siquiera se enteran, por ejemplo, cuáles son los hábitos de la persona con la que se están relacionando en ese momento, si es alguien sano, con quién ha tenido que ver esa persona, con cuántas más personas ha estado cada uno de ellos y cómo, digo, ahorita cuántas enfermedades hay, ¿no? Entonces sí, creo que aquí lo importante es el equilibrio, ni algo que sea todo restringido, pero tampoco, ahora sí que como nos decían, darle vuelo al hilacha, ¿no? Que tampoco es bueno. Sí, definitivamente. Yo creo que una de estas claves que tenemos que tener muy en claro es que vivir una sexualidad en forma saludable es aprender a conocerse, aceptarse y disfrutar, tener respeto por uno mismo y tener respeto a los demás. Yo creo que muchas veces los chavos, cuando se van a un antro, que dicen es que ahora, no sé tú qué pienses, Yolanda, pero de repente me toca muchos estos comentarios de gente que pues que les tira mala onda a los chavos, ¿no? Y dicen es que los chavos de ahora viven el placer por el placer. No, bueno, pues es que el placer es el placer. Sí. Sí, o sea, ni modo que diga, no, voy a vivir el placer, pero me va a doler, pero es mejor. No, el placer se vive de una manera responsable cuando sabes que las consecuencias del mismo, ¿sí?, te van a traer algo positivo para ti. Yo puedo tener mucha sed, y entonces digo, ¿sabes qué? Ya estoy hasta el gorro, nadie me da de tomar agua y me estoy secando. Y puedo salir a la calle y tomar un vaso del charco que está ahí. Sí. A la hora que yo me lo tomo, puedo poner este ejemplo y decir, bueno, ¿es placer tomar el agua? Es que lo estás haciendo por placer. No, lo estoy haciendo por una situación de ansiedad. Lo estoy haciendo por una situación de desesperación. Lo estoy haciendo por una situación de enojo. Ahora, me tomo el charco y a lo mejor en ese momento digo, ay, qué rico está esto. Sí, pero al día siguiente voy a tener una diarrea, pero de pocas. Entonces, a eso no le podemos llamar placer. Por lo tanto, la responsabilidad del placer tendría que ver también en las consecuencias del mismo. Sí, fíjate que importante reflexionar esto porque justamente una sexualidad bien integrada tiene que tener esta parte de mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene sed, sí, pero hay que reflexionar y esa agua qué tan buena es para mí. Entonces aquí la cuestión es, yo a veces les digo a los chicos, los animales se aparean por instintos, pero esta es la parte bonita del ser humano, ¿no? Que tenemos esa capacidad de reflexión, esta capacidad de conectar nuestros sentidos con nuestra mente, con nuestras emociones y entonces decidir si algo es bueno para nosotros y no actuar solamente por instintos. Claro, y fíjate que todavía yo le pondría ahí algo más, pues más cachondo al asunto. A ver. El animal que actúa por instintos sigue toda una serie de pasos extraordinariamente establecidos. Nos superan entonces. No, hombre, pero totalmente. Yo nunca he visto a una hembra del reino animal violada. Sí. Pero sí he visto a una hembra del mundo humano violado. ¿Por qué? Porque los animales nunca van a violar a una hembra. Su instinto les hace sentir y les hace ver que tienen que tener todo un ritual de apareamiento
que es Hermosos. importantísimo, hermoso. Sí. Y cada vez que se quieren aparear, no es de que digan, no, ya el año pasado ya te bailé, ya ahora ya te este aguantas. Año no toca, sí. Y en los humanos sí. O sea, hasta dónde la cultura ha influido tanto en estos roles sexuales que provienen de toda una historia occidental, de nuestra cultura, en la que pues, nos dan permiso a los hombres de utilizar y de achicar esos términos, esa relación, esa interrelación entre los humanos, y que el hombre pueda abusar en un momento determinado y no darle espacio a que la hembra nos diga cómo. La hembra animal le dice al macho, espérate, sígueme, báilale, todavía no estoy preparada. Pero en el mundo humano, si seguimos nuestros instintos, tendríamos que recuperar el poder de la mujer para que la mujer le pueda decir al hombre, por aquí, por allá. Sí, y fíjate que ahorita me hiciste reflexionar en esta parte como de los modelos, ¿no? La labor que tenemos como padres, porque también estamos modelando exactamente cómo los hijos tienen que vivir la sexualidad ahí en relación a la pareja. Y un punto tan importante donde a veces las mujeres se quejan de como si fueran un objeto, ¿no? A veces hombre o mujer están cansados, no es el momento, y entonces hay que respetar y entender esta parte, que cuando se vuelve una obligación deja de ser algo bonito, algo grato en la pareja, ¿no? Entonces sí, cuidar mucho cómo estamos enseñando a los hijos a vivir esta parte. Si estamos enseñando a nuestras hijas a ser mujeres dignas, que entonces pongan límites, que entonces se valoren, se quieran, o es como tienes que estar ahí disponible, ¿sí? Aunque estés sentida, aunque te hayan ofendido, tienes que estar disponible. Sí, ¿Cuánto abarca la sexualidad, verdad? Y sobre todo, ¿cuál es la responsabilidad? Si estamos hablando de vives tu sexualidad responsable, ¿cómo nosotros somos, a los que tenemos hijos, cómo somos también modelo, ¿sí?, de una pareja responsable de su vida misma frente al otro? Claro, ¿no? Porque ahí estamos comunicando, ¿no? Claro. Los hijos están viendo cómo se habla la pareja, cómo se manifiesta el amor, todo. Y definitivamente vamos a ser el referente. Así Entonces, es. ¿qué papel tan importante el de los padres? Así es. Si queremos que nuestros hijos tengan una sexualidad responsable, pues nosotros tenemos que aprender también a vivir con mayor responsabilidad. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el objetivo? ¿El para qué de nuestra sexualidad? Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Le invito a que usted también participe y nos haga llegar sus comentarios. Me han llegado aquí ya algunos comentarios que, regresando del corte, vamos a dar salida a través de estos micrófonos de personas que también nos están externando sus opiniones. 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a un corte y regresamos. Bien, pues seguimos aquí esta noche en Zona G, platicando sobre ¿vives una sexualidad responsable? Bueno, pues eso es una pregunta, reflexión, que a lo mejor no tendrá una respuesta inmediata, sino pues tener ese clavado hacia adentro para entender de otra manera distinta cuáles son los comportamientos que tenemos como resultado de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra educación, de nuestra forma en la que nosotros concebimos la sexualidad y la expresamos. ¿Es responsable? Bueno, pues vamos a dar paso a personas que nos están hablando el día de hoy. 5516, terminación. Buenas noches, dice, muy interesante el programa. En mi caso, mis padres me informaron poco después de haber entrado a la secundaria lo que era la vagina, el pene, cómo se daban embarazos, las enfermedades de transmisión sexual y cómo usar un condón. Algo que siempre les agradezco porque pusieron en mis manos libros sobre el tema
y lo que escuché con mis compañeros era sorprendente. Toda la desinformación que existe y se sigue transmitiendo de una generación a otra. Saludos y siempre a favor de una sexualidad saludable, física y emocionalmente. Doctor Mejía. Gracias, doctor, por tu comentario. Creo que has estado reflejando una conclusión importante sobre lo que debe de ser una educación sexual abierta en donde podamos transmitirle a los jóvenes que la sexualidad es algo que la tenemos y que es maravillosa, que si no la conocemos, la podemos echar a perder. Es como un carro. Tienes un carro nuevo. Bueno, pero si no sabes dónde está el freno, el acelerador, las velocidades y sobre todo que tú eres el que lleva el volante, que lo dirige, pues te lo vas a estrellar en el primer árbol que encuentres. Y ya estrellado vas a decir, todo el mundo te lo va a decir, te lo dije. No, pues nadie me lo dijo. Los chavos dicen, nadie me lo dijo, nada más me dicen cuando ya quedé embarazada, cuando ya tengo un herpes, cuando yo tengo un virus del papiloma humano, cuando yo tengo un SIDA, pues no se vale, dicen los chavos, ¿no? Sí, y fíjate lo que nos comparte el doctor se me hace muy valioso. Hoy en día hay algo que sí hay que cuidar mucho y es esta cuestión de todo lo que hay en las redes, ¿no? Redes sociales, toda la información que ahora surge, pero de manera cuantiosa para los chicos, los adolescentes, donde entonces tienen una gran cantidad de información, pero que a veces se puede pensar que todo es lo correcto, lo adecuado, ¿no? Y por eso es muy importante entonces que los papás hablen con sus hijos, que se toquen los temas, porque entonces, y mira, tenemos tanta influencia a veces en programas norteamericanos que de pronto ahí exhiben estilos de vida que parecieran que son lo normal y no. Uh-huh. Entonces sí, que pues sí, comunicarte con los muchachos para que entonces ellos tengan el punto de referencia de los padres. Sí, sobre todo hablarles a los padres y decirles no sentencien, no amenacen a sus hijos, no te toques ahí y a ver, se oye esto, a ver qué estás haciendo en el baño y déjate de estar ahí y no conozcas y no preguntes, porque si le estamos diciendo, o estamos pensando que esos son buenos valores, el estarlos amenazando, ¿sabes con qué se quita, Yolanda? ¿Con qué? A ver. Con unos vinos. Ah, sí. Entonces los chavos toman alcohol y ¿sabes para qué les sirvieron todas las amenazas de sus papás? Para liberarse de que dices, ya estoy hasta el gorro de que me estén diciendo. ¿Cómo influye el alcohol en una sexualidad que no sea responsable? Mira, pues yo creo que el problema tanto del alcohol como de las drogas es que justamente este filtro que tenemos, el filtro donde tenemos la parte de los valores, la parte reflexiva, pues sabemos que bueno, el vino y todas estas sustancias son inhibidoras del sistema nervioso, ¿no? Entonces yo les digo a los muchachos, en automático el vigilante, el guardián que tienes ahí, se va a dormir. Y entonces bajo los efectos de todas estas sustancias, la gente puede hacer cosas que no haría en sus 5 sentidos. Uh-huh. Y lamentablemente después es acordarse y viene la cruda moral y todo, si es que se acuerdan todo lo que pasó. Pero justamente ahí están los riesgos, ¿no? De ya el día después, cuando en ese momento no eran dueños de su voluntad y entonces todo lo que puede suceder en un solo día. En un solo día pueden perder su salud. Sí, así es. Y es el riesgo tan grande, ¿no? Entonces es desafortunadamente es el efecto de las drogas, de darse permiso de hacer cosas bajo los influjos del alcohol, de la droga, que no harían en otras circunstancias. Y ahí tenemos que hablar de un mito grandísimo, porque dices, bueno, con unos alcoholes me animo a sacarla a bailar, con unos alcoholes me animo a decirle, a proponerle, con unos alcoholes me animo a bajarme la bragueta, con unos alcoholes me animo a quitarme los calzones. Digo, hablando como son el asunto. Sí. Pero el asunto es que con el alcohol, si lo estamos nosotros utilizando como un, entre comillas, afrodisíaco, un estimulante en su fase primaria,
Después viene, como tú bien lo dices, una fase inhibitoria. Entonces viene después problemas en la reacción sexual. No nos acostumbremos entonces a utilizar el alcohol como un estimulante sexual. Así es. Sí, mejor al natural, ¿no? Qué mejor que al natural, digo, no tiene nada de malo tampoco aquí hablamos como de la cuestión de los excesos, pues, o de utilizarlo como una forma para llegar o sea, no tiene nada si en una reunioncita te tomas tus copitas, ¿verdad? Siempre y cuando todo sea en un equilibrio, pero cuando ya se utiliza, como dices Gilberto, para conseguir cosas que no harías estando en tus 5 sentidos, ahí ya se vuelve un problema. Sí, y entonces ahí es donde intervenimos los adultos, porque ¿cuántas veces hemos oído a papás que dicen, bueno, es que ya los muchachos de ahora, ¿uno qué les puede decir? No, pues tienes que saber qué decirles. O sea, eres papá, puedes ser papá de un niño, puedes ser papá de un adolescente, de un joven adulto, de un adulto, o puedes ser papá de un adulto muy adulto, pero la conversación siempre puede estar construyendo estas nuevas formas de reflexión y de conciencia. Entonces, en nuestro medio tenemos que reubicar nuevamente la sabiduría, porque la sabiduría se da a través de los años. Entonces, si un señor tiene 40, 50, 60 años y está platicando con su hijo de 20, 30 o 40 años, es válido que haya estas pláticas para tomar conciencia de cuál es el rumbo de la vida y de la sexualidad. Y sí, porque algo que hay un debate, todo un debate en este tema es, fíjate, cómo ahora a los niños desde la primaria, ya desde los libros se les empieza a meter información, pero el problema es que tienen una información pero muy sesgada. No tienen una información abarcando todos los aspectos del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que seguimos viendo? Antes decían que lo que hacía falta era información. Sin embargo, fíjate, yo trabajo ahí en la UNIVA y trabajo con población de alumnos de licenciatura y de preparatoria. Y lamentablemente seguimos viendo que sigue habiendo embarazos, chicas embarazadas, entonces, ¿qué pasa? Si la información por sí sola fuera suficiente, habríamos ya exterminado este problema y no. Las chicas se siguen embarazando, entonces quiere decir que les hace la falta integrar esta parte, que es la que podemos hacer los padres de familia, los adultos. Definitivamente de acuerdo. Yo con 30 años de servicio docente en la Universidad de Guadalajara, y quiero decir algo, ¿no? No solamente esto pasa en la UNIVA, esto pasa en la UNIVA, en el ITESO, en la UP, igual con todos sus asuntos ideológicos que tienen, en la Universidad de Guadalajara. En muchas universidades hay estudios que están demostrando que los universitarios siguen teniendo prácticas sexuales sin responsabilidad. Entonces, no esperemos decirles, bueno, espérate y no tengas relaciones sexuales hasta que te cases, porque estamos teniendo chavos y chavas que acaban la carrera, 24, 25 años, que quieren estudiar, que quieren viajar, que quieren ponerse a trabajar, que quieren tener su carro, su casa, y eso también me parece muy bien. Sí. Y entonces tú le dices, no, espérate hasta que te cases. Y alguien dice, yo me quiero casar a los 30 años, o sea, se va a esperar a tener relaciones sexuales. Hay que hablarles de una manera clara, de una manera muy objetiva y decir, si tú vas a tener relaciones sexuales en las mejores condiciones en las que tú consideres que es necesario, tienes que hacerlo de una manera responsable. ¿Cómo? Cuidándote de un embarazo no deseado, no planeado, o cuidándote también de transmitir o que recibas una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, pues vamos a una breve pausa comercial y seguimos platicando. ¿Usted qué piensa el día de hoy? Hablando sobre ¿tú vives una sexualidad responsable? 3122-4200, 3122-4266, nuestras líneas telefónicas aquí en cabina, o nuestro WhatsApp 3318
807641. Vamos a un corte y regresamos. Bien, gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 91.5 de FM aquí en Zona 3. Y bueno, pues hablando al pan, pan y al vino, vino, ¿no? Yo creo que conoceréis la verdad y esta os hará libres para tener una sexualidad responsable. Tenemos participación del público. Terminación 6116 dice: buenas noches, una pregunta, doctores. Yo estando enferma de un problema neurológico y pulmonar y soplo cardíaco, ¿saben lo que me decían en el ISSSTE? La neuróloga, el neumólogo, que si tenía sexo. Y yo les dije que qué tiene que ver un soplo cardíaco, una fibrosis pulmonar con tener sexo. Basta donde yo como paciente debo de estar aguantando este tipo de tratos y falta de respeto. ¿Hasta dónde se tiene ese derecho como paciente y ellos en cruzar esa línea? Es como si yo les dijera: oiga, ¿y a ustedes sí les satisfacen sus parejas? Porque los veo con cara de amargados y me están tratando mal. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde acudir? Gracias, diario lo escucho, doctor, y me gusta su programa. Bueno, primeramente yo quiero agradecerle su molestia, su tiempo de externar esa parte. Eso es muy importante, el que podamos externar este asunto, porque dentro del sector salud encontramos buenos practicantes, no tan buenos practicantes, y de alguna manera el hecho de que nosotros seamos conscientes de nuestra sexualidad, nos vamos a dar cuenta que a pesar de los malos practicantes, nosotros podemos conducir nuestra sexualidad de una manera viva, agradable, feliz, pero sobre todo consciente. Muchas gracias por su comentario. Dice: buenas noches, ¿me puedes mandar el teléfono de la clínica del doctor? Sí, como no, ahorita te lo mando. Terminación 9212. Dice: tengo 30 años, mi familia es muy conservadora, aún son de los que dicen que se tiene que tener relaciones hasta que te cases. En mi casa ya solo quedo yo de mujer, y cuando salgo con alguien siempre me dicen: con mucho cuidadito, ¿eh? Híjole. Gracias, amiga radioescucha, por esa pregunta. Yo a todas mis alumnas en la universidad les hago este ejemplo que muchas veces están pensando nada más en la genitalidad, están pensando nada más en el no vayas a salir embarazada, pero no por tu bien. El problema aquí es: yo como mamá, ¿cómo voy a quedar ante la sociedad? ¿Qué van a decir toda la bola de fanfarronas de mis amigas? ¡Ay! Pues fíjate que Conchita, ¿qué crees? Su hija salió embarazada. ¡Ay! No, mira tan buena que se veía. No, aquí debemos de pensar que la sexualidad responsable es para que los hijos aprendan a ver en la sexualidad toda una situación de desarrollo de potenciales que los lleven a ser mejores seres humanos. Sí, y yo ahí nada más integraría como la parte esta pues de trabajar con ellos en el aspecto de una autoestima sana, de que la gente se quiera, en la medida que ellos se quieran, y la autoestima pues es el autorrespeto, ¿no? La validación que cada quien hace de su persona. Y si esto cobija la sexualidad, entonces vas a hablar de algo bonito, algo sano. Entonces yo creo que hablando de esta parte, fortaleciendo la parte de la autoestima, yo creo que esto es como ahora sí que una protección que van a tener los muchachos. Claro, ahora, que si en tu casa son muy conservadores y dicen eso, tú a tus 30 años, tú tienes la obligación de aprender a tener mayor conciencia de tu vida, de tu sexualidad, y de poderla ejercer cuando tú quieras. O sea, puede ser igual, ¿no? Después del matrimonio o en el matrimonio, perfecto, excelente, pero eso no tiene que ver que tú veas tu cuerpo como algo malo, como algo sucio, como algo pecaminoso. Y fíjate que yo a veces lo que he podido darme cuenta en consulta con los muchachos es que desafortunadamente cuando no hay la comunicación para hablarlo, también una parte que sucede con los padres es que les preocupa
por ejemplo, que en algún momento los muchachos abandonen escuela, abandonen planes, porque ciertamente cambia la vida. Por ejemplo, un embarazo a destiempo, pues va a postergar cosas y va a cambiar la vida de un muchacho, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo a los papás es hablar de realmente poner sobre la mesa mira, hijo, finalmente lo que les preocupa es esta parte, que empiecen a ejercer su sexualidad, pero que no sepan cuidarse, que no lo sepan hacer sanamente. Entonces yo creo que hablándolo sería una forma de evitar el de estar así como hablando entre líneas y todo, claro. y les ayudaría mucho a los padres, porque entonces yo a veces les digo a los muchachos, mira, no toques el tema porque sus papás no lo abren tampoco, pero dile a tus papás, me voy a cuidar, ya sé cuidarme, tú ya me enseñaste valores, ya me educaste, y que ellos tengan la confianza que tú los vas a poner en práctica afuera. Entonces es algo que les ayuda a los padres. Definitivamente. Dice terminación 4256, hola, soy la doctora García, soy ginecóloga con la subespecialidad en medicina materno-fetal. Yo veo embarazos de alto riesgo y cada vez veo más embarazos en adolescentes. Vale la pena recalcar que la edad es un factor de riesgo para presentar preeclampsia, eclampsia, hemorragias durante el embarazo, amenaza de parto prematuro, con todo lo que conlleva en el niño, retinopatía, parálisis, etcétera, etcétera. No entiendo las políticas públicas de resolución más que de prevención. Es impresionante ver la niña embarazada tras su primera relación sexual. Doctora García, muchísimas gracias por su comentario y gracias también por estar pues en este camino de seguir pugnando porque las políticas públicas sean de prevención. Y para hablar de prevención tenemos que entender que muchos papás no toman su papel de responsabilidad para hablar de sexo con sus hijos. Entonces muchas escuelas dicen, no, eso se tiene que hablar en su casa. Pero pues en su casa no se habla. ¿Quién le va a decir a los muchachos, a los adolescentes, que somos uno de los países en los cuales el embarazo en la adolescencia está dentro de los primeros deshonrosos primeros lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que hablarlo a alguien. Sí, y cada vez en edades más tempranas, ¿no? Entonces, sí, y lamentablemente al no tomar el papel, entonces, fíjense, nos quejamos de que en los libros de primaria se está poniendo información que no es buena para los chicos, pero también pasa esta parte, Gilberto, que los padres entonces tendríamos que asumir ese papel, ¿no? Y entonces no dejar que tengan solamente esta parte de la información, sino darles la otra parte, pues, para que tengan un complemento muy sano, ¿no? Definitivamente. La formación se la vas a dar tú en tu casa. Sí, pero no quiero que les pongan nada en los libros y bueno, hasta creo que se sugirió pues arrancar estas hojas de los libros. Que se me hace terrible. Pero aparte ni la tienen ahí ni queremos que sepan. Entonces yo creo que pues sí hay que abordarlo. No, y aparte Guadalajara ya es una ciudad que tiene que pugnar en las políticas públicas por una sociedad que tenga un criterio más amplio. Somos la segunda ciudad más importante del país. Somos una ciudad donde estamos teniendo un montón de problemas y todavía seguimos teniendo la idea de siglos atrás en cuestiones de educación sexual y reproductiva. A mí eso se me hace un grave problema. Y los datos tan importantes que nos da la doctora, ¿no? Cómo aparte todo esto que conlleva un embarazo a temprana edad, sí, que cuando todavía las chicas están desarrollándose, todavía no han terminado de su desarrollo, ni fisiológicamente, ya no digamos emocionalmente, y un embarazo temprano, entonces todo lo que puede tener de consecuencias a nivel fisiológico y psicológico. ¿Y qué hubo qué fue lo que pasó previo? Pues que la mamá no platicó, que el papá tampoco, que el papá y la mamá están enojados, que el papá nunca asiste a la casa, que la mamá está deprimida, una depresión crónica, y quién sabe qué. Pues la niña encuentra en los brazos de otro chavito imberbe como ella esa
aprobación que no está teniendo en su casa. Entonces, vamos, el hecho de que le arranquemos las hojas al cuaderno no va a solucionar ningún problema. Tenemos participación. 5904 dice: buenas noches, soy Lucy. Yo siempre fui muy abierta con mis hijos y mi ex era muy disque conservador. Y yo le dije, entre más les ocultes o les prohíbas, más morbo les creas. Uno, cuando es tan natural ver y conocer nuestro cuerpo, ¿verdad? Definitivamente que sí, prohibir es un gran negocio. Sí. Entonces hay que ver quién te prohíbe, cuál es la ventaja y cuál es la ganancia de que no les hables, porque mientras más les prohíbas y les generes esa curiosidad transformada en algo negativo que se llama morbosidad, pues definitivamente aquello que ocultas es aquello que se persigue. Sí, y con tantos riesgos, porque hoy en día, bueno, los muchachos tienen que utilizar la tecnología porque es parte de su formación. Uh-huh. Desde la primaria los niños ya están manejando computadoras, están abiertos a toda la información que hay en las redes, y entonces ahí la tienen, o sea, aunque no la hablemos en casa, ellos la van a obtener por fuera. Entonces, qué mejor pues sentarse y hablarlo con ellos. Definitivamente, de una manera natural, realista, positiva, para ir generando hombres y mujeres más libres, más conscientes, más integrales en un desarrollo físico, psicológico, emocional y espiritual, ¿no? Con mayor profundidad, y no sigamos simple y sencillamente pues repitiendo los mismos errores del pasado. Sí, y es difícil. Yo también entiendo a los padres, porque yo vengo, así como mencionamos al inicio del programa, de esa generación donde no se hablaba absolutamente nada. Uh-huh. Y entonces, si no se habla, pues como tú dices, algo que se oculta, entonces será porque no es algo sano, algo bueno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los chicos ahora afortunadamente son más irreverentes, y entonces te van llevando un poco de la mano como para tener que entrarle a todo esto, ¿no? Así es. Y qué bueno, me parece bien. Así es. Yolanda, muchísimas gracias por estar en el programa, se nos ha acabado el tiempo.